A menudo surge la pregunta de por qué un número significativo de personas mayores se despierta regularmente alrededor de las 3 de la madrugada, encontrándose incapaces de conciliar el sueño de nuevo. Uno puede yacer en profundo silencio y oscuridad total, con la mirada fija en el techo, reflexionando sobre posibles fallos en su propio cuerpo o mente. Sin embargo, la realidad es que este fenómeno es mucho más común de lo que se cree, y no es simplemente un hábito aleatorio o una consecuencia inevitable del proceso de envejecimiento. En este artículo, se examinarán en detalle 5 factores clave que explican por qué, a medida que envejecemos, las personas tienden a despertarse alrededor de las 3 de la madrugada, y qué mensajes ocultos pueden encerrar estos despertares tempranos. Cada una de estas explicaciones revela aspectos más profundos relacionados con la fisiología del cuerpo, el estado general de salud y la experiencia de vida acumulada. Al finalizar la lectura de la información presentada, el lector podría obtener una perspectiva completamente nueva sobre su propio patrón de sueño. Es crucial destacar que no se trata de meras conjeturas superficiales, sino de causas profundamente arraigadas en procesos fisiológicos reales, particularidades psicológicas y los ritmos naturales del envejecimiento, de cuya existencia muchas personas ni siquiera sospechan. Se abordarán temas como los cambios hormonales, las transformaciones en el patrón de sueño, la influencia de diversos problemas de salud, así como los efectos emocionales y sociales menos evidentes que actúan discretamente en segundo plano. La exposición se realizará con la máxima honestidad, un tono inspirador y un profundo respeto por el camino de vida recorrido por cada persona. Por lo tanto, si alguna vez se ha encontrado despierto alrededor de las 3 de la madrugada y se ha preguntado por qué, esta información está destinada precisamente a usted. 1. Disminución de la producción de melatonina. Una de las razones más evidentes por las que las personas mayores se despiertan en mitad de la noche, a menudo alrededor de las 3 de la mañana, es la disminución natural de la síntesis de melatonina que se observa con la edad. La melatonina es una hormona cuya función es regular el ritmo circadiano de sueño y vigilia, a menudo denominado el reloj biológico interno del cuerpo. Desempeña un papel fundamental tanto en el proceso de conciliar el sueño como en asegurar la continuidad del descanso nocturno. En la juventud, el cuerpo humano, por lo general, producía una cantidad significativa y estable de melatonina cada noche, lo que permitía disfrutar de largos periodos de sueño profundo e ininterrumpido. Sin embargo, con el paso de los años, su producción comienza a reducirse. Este cambio puede afectar sustancialmente la calidad y la solidez del descanso nocturno. La persona aún puede conciliar el sueño fácilmente por la noche, especialmente después de un día ajetreado o un tiempo de ocio relajante, pero hacia las primeras horas de la mañana, ya sean las 2, las 3 o a veces, las 4, el nivel natural de melatonina puede descender a valores críticamente bajos, insuficientes para mantener el estado de reposo. Uno puede descubrir que el despertar no se debe a un ruido fuerte externo o a un sueño vívido, sino a que su cerebro pasa gradualmente a un estado de vigilia debido a la deficiencia de melatonina necesaria para permanecer dormido. Esta circunstancia no indica ningún error en el comportamiento o fallos en el funcionamiento del organismo. Simplemente señala cambios naturales en la bioquímica interna que ocurren con la edad. Además, el entorno del dormitorio puede agravar significativamente el efecto descrito. Incluso una mínima cantidad de luz, ya sea de una farola exterior, de los números parpadeantes del reloj en la mesita de noche o de una rendija de luz que se filtra por debajo de la puerta desde el pasillo, puede suprimir aún más la síntesis natural de melatonina. El cuerpo humano, con la edad, se vuelve más susceptible a los estímulos externos, lo que, a su vez, puede hacer que el despertar a las 3 de la madrugada sea aún más incómodo e indeseable. Como ilustración, consideremos el ejemplo de Harold, un hombre de 72 años que durante toda su vida se consideró un gran dormilón. Sin embargo, últimamente ha notado que la mayoría de las noches se despierta alrededor de las 3:15 de la madrugada. No experimenta ansiedad ni malestar, simplemente se siente completamente despierto, como si fuera hora de empezar un nuevo día. Una vez que Harold comprendió que este fenómeno no era un error personal suyo, sino una parte natural del proceso de envejecimiento relacionada con los cambios en la producción de melatonina, dejó de culparse y comenzó a ajustar sus hábitos diarios. Ahora se esfuerza por oscurecer al máximo su dormitorio, evita el uso de pantallas electrónicas una hora antes de acostarse y realiza breves paseos nocturnos para fortalecer su ritmo circadiano natural. Estos cambios, aunque pequeños pero intencionados, ayudan a su cuerpo a recibir la señal de que aún es de noche, y aunque los despertares tempranos a veces todavía ocurren, Harold ha aprendido a interactuar con su cuerpo en lugar de luchar contra él. Esta comprensión puede cambiar radicalmente la situación para mejor. Cuando una persona se da cuenta de que el despertar temprano puede no ser su culpa personal, sino el resultado de un cambio químico natural en el cuerpo, tiene la oportunidad de tomar medidas intencionadas para mantener la calidad de su sueño, en lugar de sentir resentimiento hacia su propio cuerpo. En esto reside la verdadera fuerza de la conciencia.
Transforma la frustración en compasión y fomenta la toma de decisiones más sabias sobre el autocuidado durante la noche. 2. Desplazamiento del ciclo de sueño y avance de fase del sueño. Otra razón significativa por la que las personas mayores tienden a despertarse alrededor de las 3 de la madrugada está relacionada con un cambio natural en el reloj biológico interno del cuerpo, un fenómeno conocido como avance de fase del sueño. Con la edad, nuestros ritmos circadianos comienzan a adelantarse, lo que significa que podemos empezar a sentir somnolencia más temprano por la noche, y en consecuencia, despertarnos más temprano por la mañana. Uno puede notar que se queda dormido mientras ve una película por la noche o se despierta sin despertador al amanecer, incluso en los días en que le gustaría dormir más. Este cambio no es solo una cuestión de hábito, está profundamente arraigado en procesos biológicos y puede volverse más pronunciado con cada año que pasa. En la juventud, el ritmo del cuerpo a menudo coincidía con un horario de acostarse más tarde y un horario de despertar que parecía más sincronizado con la salida del sol. Sin embargo, a medida que este ritmo avanza, la ventana natural de sueño se desplaza. Uno puede quedarse dormido a las 9 de la noche o incluso antes, sin planearlo, lo que significa que su cuerpo ya ha completado un ciclo completo de descanso para cuando llegan las 3 de la madrugada. Por eso, uno puede encontrarse despierto en mitad de la noche, sintiendo que el descanso ha terminado, incluso si afuera todavía reina la oscuridad. Esto no significa que algo esté mal con la persona. Simplemente indica que su cuerpo ahora funciona con un horario diferente. Imagine un reloj que, con los años, se ha reajustado suavemente, marcando un poco más de tiempo cada estación. Y aunque este cambio no es perjudicial, puede causar incomodidad si el estilo de vida, la rutina familiar o las preferencias personales no coinciden con este nuevo ritmo. También existe un lado psicológico implícito en este cambio. Muchas personas mayores viven en hogares más tranquilos o pasan más tiempo en soledad. Y este ambiente sereno puede amplificar las señales del cuerpo de que es hora de acostarse más temprano durante el día, ya que no hay actividad o ruido constante que antes pudieran retrasar el sueño. El sistema del cuerpo comienza el proceso de apagado nocturno mucho antes. Y si la persona ya no trabaja a tiempo completo o no sigue una rutina diaria estricta, la ausencia de señales de tiempo externas, como reuniones de negocios, viajes al trabajo o eventos sociales, puede hacer que este cambio interno sea aún más pronunciado. Consideremos el ejemplo de Charles, un jubilado de 68 años. A menudo cena alrededor de las 5:30 y ve la televisión durante una hora antes de irse a la cama. A las 9 se queda dormido, y a las 3 su cuerpo está naturalmente listo para despertarse. No experimenta ansiedad ni estrés, simplemente se siente alerta. Al principio, creyó erróneamente que sufría de insomnio, pero una vez que aprendió sobre el avance de fase del sueño, comprendió que su sueño no estaba alterado. Simplemente se había adelantado. Charles comenzó a ajustar su rutina nocturna para permanecer despierto un poco más. Leía un libro con luz cálida, daba un paseo ligero después de cenar y a veces llamaba a su hija para una breve conversación antes de acostarse. Estas pequeñas señales sociales y sensoriales le ayudaron a estirar la ventana de sueño lo suficiente como para desplazar la hora de despertar más cerca de la mañana. El resultado fue una disminución de los despertares a las 3 de la madrugada y una sensación más profunda de armonía con su vida diaria. Este cambio natural en el ciclo de sueño lo experimentan muchas personas mayores, pero pocos hablan de ello. Comprender este fenómeno puede aliviar una parte significativa del sentimiento de culpa o confusión y ofrecer una forma más compasiva de interactuar con el propio cuerpo, en lugar de luchar contra él. Así, si una persona se despierta alrededor de las 3 de la madrugada y se siente descansada, su cuerpo, quizás, simplemente ha pasado a un horario más temprano. Y una vez que llega esta conciencia, se puede empezar a moldear la rutina diaria de tal manera que apoye al máximo el bienestar general. 3. Malestar físico y trastornos relacionados con la salud. Otra causa común por la que las personas mayores se despiertan alrededor de las 3 de la madrugada radica en la reacción del cuerpo al malestar físico o a la presencia de problemas de salud ocultos que tienden a manifestarse precisamente en las tranquilas horas nocturnas. Con la edad, la probabilidad de enfrentar enfermedades crónicas o problemas de salud menores, pero desagradables, aumenta significativamente. Y muchas de estas condiciones alteran el sueño sin emitir fuertes señales de alarma. Se insinúan de forma silenciosa e imperceptible, como, por ejemplo, un dolor persistente en una articulación, la sensación de una vejiga llena o un ataque repentino de dolor de espalda, y esto a menudo es suficiente para sacar a la persona de un estado de profundo descanso justo en mitad de la noche. Afecciones como la artritis pueden hacer que permanecer en una misma posición durante varias horas sea extremadamente incómodo. Es posible que no sienta molestias al conciliar el sueño, pero después de varias horas de inmovilidad, estos dolores pueden acumularse hasta el punto de despertarlo. Para otras personas, el reflujo ácido nocturno puede ser la causa del despertar,
especialmente si la cena fue demasiado tarde o se acostaron demasiado pronto después de comer. Incluso factores aparentemente insignificantes como la sequedad bucal, los calambres musculares o un pequeño cambio de temperatura en la habitación pueden provocar un ligero despertar en las primeras horas de la mañana, cuando los mecanismos de defensa de su cuerpo ya son más sensibles y menos indulgentes que antes. Una de las razones fisiológicas más comunes por las que los hombres mayores se despiertan alrededor de las 3 de la madrugada es la necesidad de vaciar la vejiga. Con la edad, la elasticidad de la vejiga disminuye, y las ganas de orinar pueden surgir más rápido y con mayor frecuencia. Durante el día, cuando la mente está ocupada con diversas distracciones, esta sensación puede pasar desapercibida, pero a las 3 de la madrugada, en una habitación oscura y silenciosa, ignorarla se vuelve imposible. Y una vez que la persona se levanta y comienza a moverse, incluso si es solo para ir al baño, su cuerpo, quizás, ya ha pasado de un estado de descanso profundo a una ligera vigilia, lo que dificulta significativamente volver a conciliar el sueño. También existe el problema relacionado con la toma de medicamentos, que muchas personas mayores utilizan regularmente para controlar la presión arterial, mantener la salud cardíaca o aliviar el dolor. Estos medicamentos a menudo tienen efectos secundarios, como micción frecuente, cambios en la temperatura corporal o mayor sensibilidad al ruido o la luz, que pueden influir imperceptiblemente en la calidad del sueño. La persona puede incluso no ser consciente de la conexión entre el medicamento que toma y su patrón de sueño, hasta que alguien se lo señale o ella misma comience a monitorear sus hábitos con más atención. Tomemos, por ejemplo, a Eleonora, una mujer de 76 años que siempre se caracterizó por un sueño relativamente ligero. Durante el último año, comenzó a despertarse constantemente alrededor de las 3:30 de la madrugada. Después de varios meses de reflexionar que esto era simplemente un proceso inevitable del envejecimiento, consultó a su médico y descubrió que uno de sus medicamentos afectaba su nivel de hidratación corporal y aumentaba la cantidad de visitas nocturnas al baño. Con la ayuda del médico, ajustó la hora de la dosis, realizó algunos cambios en su estilo de vida y ahora se despierta con menos frecuencia, y cuando lo hace, le resulta más fácil volver a conciliar el sueño. Es importante recordar que los despertares físicos no significan que su cuerpo esté fallando. De hecho, son señales de que su organismo todavía está haciendo su trabajo. Reacciona, advierte, se adapta. Estas señales pueden guiarle hacia un mejor autocuidado, decisiones más informadas y una sensación más profunda de confianza en su propia conciencia. Despertarse a las 3 de la madrugada puede parecer un inconveniente, pero también puede ser un suave empujón para escucharse a sí mismo, verificar su estado y realizar pequeños cambios que apoyen una mejor salud y un descanso más profundo. 4. Hábitos de vida que desplazan su ritmo de sueño. Otra razón poderosa, pero a menudo pasada por alto, por la que las personas mayores se despiertan a las 3 de la madrugada, reside en hábitos diarios arraigados. Son pequeñas rutinas y elecciones que, con el tiempo, alteran imperceptiblemente su ritmo interno. Muchas personas mayores, de forma natural, comienzan a cenar más temprano, se acuestan antes por la noche y experimentan menos actividad física durante el día. Estos ajustes, aparentemente insignificantes, se acumulan y pueden indicar al cuerpo que la noche debe comenzar antes, lo que inevitablemente también desplaza la hora de despertar a un momento más temprano. Cuando sus días se vuelven más tranquilos y pausados, especialmente después de la jubilación, su cuerpo ya no recibe las señales externas en las que antes confiaba, como los viajes al trabajo, la realización de recados o la participación en tareas física o mentalmente estimulantes. Sin estas señales, el ciclo de sueño y vigilia del cuerpo puede comenzar a adelantarse. Una tarde tranquila y con poca luz, con mínima estimulación, puede llevar a que su cerebro comience a producir melatonina antes, invitando al sueño incluso antes de que se dé cuenta de que el reloj ha marcado las 9 de la noche. Y una vez que se duerme antes, su cuerpo simplemente completa su descanso antes, despertándose en esas tranquilas horas previas al amanecer, a menudo alrededor de las 3 de la madrugada. También existe una sutil interconexión entre la hora de las comidas y la calidad del sueño. Una cena temprana, aunque generalmente beneficiosa, a veces puede provocar una caída en los niveles de azúcar en sangre durante la noche, especialmente si no hubo un refrigerio ligero antes de acostarse. Esta caída puede no sentirse como hambre, pero aún así es capaz de sacar al cuerpo del estado de sueño. De manera similar, la cafeína, consumida incluso a primera hora de la tarde, puede permanecer en su sistema, especialmente a medida que el metabolismo se ralentiza con la edad, aligerando imperceptiblemente su sueño y haciéndolo más susceptible a despertarse por cualquier molestia. Para alguien como Walter, de 74 años y recientemente jubilado, estos cambios ocurrieron gradualmente. Sus días se volvieron menos estructurados y sus noches más relajadas. Descubrió que cenaba a las 5, se quedaba dormido en su sillón durante las noticias de la noche y se acostaba antes de las 9 la mayoría de las noches. Sin darse cuenta,
Toda su rutina diaria se había adelantado varias horas. Pronto, comenzó a despertarse alrededor de las 3 de la madrugada, preguntándose por qué estaba despierto incluso antes de que los pájaros comenzaran a cantar. Al reflexionar sobre su rutina diaria, Walter comenzó a hacer pequeños ajustes. Añadió un breve paseo por la tarde, leía con una luz más brillante por la noche y evitaba las siestas después de la cena. Estos cambios le ayudaron a desplazar ligeramente su ventana natural de sueño, permitiendo que su cuerpo entrara en un ritmo que se ajustaba más a su hora ideal de despertar. Es notable la frecuencia con la que pasamos por alto el poder colosal de la rutina. Nuestros cuerpos anhelan el ritmo, los patrones diarios que actúan como señales invisibles, indicando al cerebro cuando es hora de sumergirse en el descanso y cuando es hora de despertar. A medida que estas señales se debilitan o se desplazan, el reloj biológico interno puede perder la orientación, lo que lleva a un sueño más temprano y fragmentado. Pero, al notar estos patrones y realizar ajustes reflexivos, se puede guiar suavemente al cuerpo de vuelta a un ciclo de sueño que se sienta más reparador y menos interrumpido. 5. Malestar emocional y psicológico. A veces, el despertar a las 3 de la madrugada tiene menos que ver con la fisiología del cuerpo y más con el estado de la mente. Con la edad, las capas emocionales que alguna vez estuvieron enterradas bajo el ajetreo de la vida diaria pueden comenzar a manifestarse en el silencio de la noche. Esas primeras horas de la mañana, cuando el mundo está en calma y las distracciones son pocas, a menudo se convierten en el escenario donde comienzan a agitarse ansiedades, arrepentimientos o deseos no expresados. Uno puede encontrarse sin dormir no por ruido o dolor, sino porque su mente está repasando silenciosamente recuerdos, pensamientos no resueltos o sutiles preocupaciones que no sabía que aún lo acompañaban. Este tipo de malestar es diferente de la ansiedad a gran escala que puede afectar en la juventud. Es más silencioso, más reflexivo. Puede sentirse como un suave zumbido de fondo, una sensación de que algo no está resuelto, incluso si no puede nombrarlo con precisión. La mente, cuando no está activamente ocupada, a menudo recurre a viejas relaciones, decisiones pasadas, pérdidas experimentadas o palabras no dichas. Y como el cuerpo ya no se apresura de una obligación a otra, hay espacio para que estos pensamientos resuenen un poco más fuerte. También es importante reconocer que la soledad puede desempeñar un papel significativo aquí. Para muchas personas mayores, los círculos sociales se reducen con el tiempo. Los hijos se van, los amigos se ocupan y las rutinas cambian. El día puede estar lleno de luz y actividad, pero la noche trae silencio, y con ello, la conciencia de este vacío emocional. Esta soledad no siempre se siente pesada. A veces se manifiesta simplemente como un deseo de compañía o un ligero dolor por alguien con quien hablar cuando la casa está en silencio. Consideremos a Gloria, de 80 años y viuda. Durante el día, está ocupada cuidando su jardín, llamando a sus nietos, viendo sus programas favoritos. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, a menudo descubre que sus pensamientos se despiertan, volviendo a los momentos que compartió con su difunto esposo o a las preocupaciones que esconde durante el día. Al principio, pensó que algo andaba mal con su sueño. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su despertar temprano no tenía nada que ver con el sueño en absoluto. Era su corazón pidiendo ser escuchado. Para apoyarse, Gloria comenzó a llevar un pequeño diario junto a su cama. Cuando se despierta, a veces anota todo lo que tiene en mente. Nada especial, solo algunos pensamientos honestos. También añadió un ritual nocturno tranquilo, como escuchar música suave o escribir una breve nota a un amigo. Estos pequeños actos de reflexión y conexión dieron a sus emociones una salida suave, calmando su mente y ayudándola a volver a conciliar el sueño más pacíficamente. La verdad es que el corazón humano no sigue un horario estricto. Recuerda lo que quiere recordar, hace las preguntas que necesita hacer, y a veces, hace todo esto a las 3 de la madrugada, cuando todo lo demás está en silencio. Pero esto no es un defecto. Es una señal de profundidad. Si se encuentra despertando y sintiéndose pensativo, puede significar que lleva una sabiduría que está lista para ser reconocida. Ha experimentado alegrías y penas, y esta experiencia da forma no solo a sus recuerdos, sino también a su propia percepción de sí mismo. En lugar de ver estos despertares como algo que debe corregirse, intente abordarlos con curiosidad y amabilidad. ¿Qué está tratando de decirle su mente? ¿A qué necesita darle voz? ¿Qué parte de usted necesita un poco de gracia incluso en la oscuridad? A veces, el tipo de descanso más significativo no proviene de ignorar estos momentos, sino de honrarlos. Al hacerlo, puede encontrar no solo un mejor sueño, sino también una comprensión más profunda de sí mismo en esta etapa de la vida. Reflexiones finales. Mientras concluimos nuestra narración, tómese un momento para reflexionar tranquilamente sobre lo que acaba de escuchar. ¿Qué de lo expuesto resonó más fuertemente en su alma? ¿Fue la causa de estos despertares un cambio en su reloj biológico interno,
alteraciones apenas perceptibles en su estado de salud, o quizás, algo más profundo, un ritmo emocional que se manifiesta solo cuando el mundo circundante se sumerge en el silencio? Cada una de las 5 razones presentadas ofrece una perspectiva única para comprender los despertares tempranos. Y ninguna de ellas indica un mal funcionamiento o defecto en el organismo. Por el contrario, cada una demuestra cuán profundamente el cuerpo y la mente continúan funcionando, reaccionando y adaptándose a medida que la persona atraviesa esta etapa de la vida. Existe una fuerza implícita, pero poderosa, en comprender lo que su organismo intenta comunicar, especialmente en esas horas tranquilas antes del amanecer. En lugar de percibir los despertares alrededor de las 3 de la madrugada como una molestia, se puede empezar a verlos como mensajes, señales delicadas que recuerdan la necesidad de escuchar un poco más atentamente las propias necesidades, los propios hábitos y el propio corazón. No está solo en esta experiencia, y ciertamente no es el único que busca respuestas a preguntas similares. Sin embargo, con la comprensión llega la fuerza, y con la fuerza, la libertad de realizar pequeños, pero significativos cambios que contribuyen a un descanso de mayor calidad, un profundo confort y una conexión más sólida con los propios ritmos internos. Si en alguna de las causas mencionadas se ha reconocido hoy, sepa que no solo está envejeciendo, está evolucionando. Y con esta evolución llega una oportunidad única para descansar de manera más consciente, cuidarse con mayor ternura y afrontar cada mañana con una profunda comprensión y paz interior.